Bueno, muy buenos días al honorable representante Alirio Uribe. Muchas gracias por convocar este espacio, a las centrales sindicales, a todos los delegados y delegadas del país que se encuentran acá y a los televidentes por seguir esta audiencia. El tema de criminalización de la protesta social, como el tema de la violencia antisindical, lo hemos visto en clave de garantías de no repetición. Y en claves de garantías de no repetición, porque es la única forma que podemos garantizar que cese la criminalización contra la protesta social y la persistencia de altos niveles de violencia antisindical en este contexto de proceso de paz. Por eso es importante tener claro lo que ha ocurrido en contra del movimiento sindical y sobre todo las constantes violaciones a los derechos humanos en clave, como lo dijo las anteriores personas que me sucedieron, de violaciones a libertades sindicales. El derecho a la protesta está establecido en nuestra Constitución Nacional, pero también en diferentes tratados internacionales. La protesta social es un derecho y como derecho que ha garantizado la misma Corte Constitucional, ha señalado que como derecho no se puede limitar. No se puede limitar ni siquiera en estados de excepción, a menos de que haya una necesidad y razonabilidad. Pero esa necesidad y razonabilidad no se puede ser visto como una limitación total al derecho a la protesta. Asimismo lo ha expresado el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, los relatores especiales de Naciones Unidas. Sin embargo, aquí en Colombia se han dado límites desproporcionados a la protesta y a la movilización social, como por ejemplo la promulgación de leyes que penalizan la actividad social o la prohibición de manifestaciones en sitios públicos o la solicitud de autorización previa para que las organizaciones se puedan expresar. Se ha documentado por diferentes bases de datos, entre ellas la del CINET, que en los últimos 8 años la movilización y protesta social ha tenido un crecimiento. Y este crecimiento se da precisamente por el contexto en que estamos. En un contexto de negociaciones de paz, pues surgen las reclamaciones de los derechos que tienen los diferentes sectores sociales. Sin embargo, estos derechos pues siguen siendo restringidos principalmente por 3 factores. Uno de ellos, y se ha señalado acá, ha sido la estigmatización. Se sigue estigmatizando a los movimientos sociales que salen a protestar y principalmente a las organizaciones sindicales. Otro de ellos ha sido la creación y promulgación de leyes que restringen el derecho a la protesta social. Una ley es precisamente la Ley 1453, o más conocida como Ley de Seguridad Ciudadana. En esta ley se criminaliza la protesta social, porque se llegan a dar penas hasta de 8 años por aquellos que obstruyan las vías públicas. Esa misma ley, qué lástima que el Ministerio de Trabajo no nos siga acompañando, porque en esa misma ley se había modificado el artículo que habla sobre sancionar penalmente a todos aquellos que violan el derecho de asociación. Sin embargo, ese famoso artículo 200 pues no da penas privativas de la libertad, porque las penas que establece son menores a 3 años y en nuestra legislación se establece que las penas privativas a 3 años son excarcelables. Esto quiere decir que si un sindicalista sale a las calles a protestar por ejercer su derecho a la protesta, va a la cárcel, con 8 años de prisión. Pero si un empresario viola el derecho de asociación, le imponen multas económicas, pero no va a la cárcel. Entonces, esta es una de las cuestiones que tenemos que reformar y que se tienen que garantizar para construir una paz estable y duradera. Y pues otro tema muy preocupante en la legislación, honorable representante de la Cámara lo ha denunciado fuertemente, esperamos no pase, es el proyecto de Código de Policía Nacional, porque afectaría seriamente los derechos de los trabajadores, de las trabajadoras, de las organizaciones sindicales. Hay otro mecanismo que efectivamente
lo estamos viendo con preocupación, y es los convenios de colaboración que existen entre las empresas privadas y el Estado. Estos convenios de colaboración pues exigen compromisos de seguridad, de investigación y control, es decir, se le están trasladando funciones de policía judicial a las empresas privadas. Esto es darle potestades a las empresas privadas para que siga judicializando, criminalizando a los trabajadores y trabajadoras que son sindicalistas. La Fiscalía General de la Nación, por ejemplo, firmó el convenio con Ecopetrol, en donde trasladaba funciones de policía judicial a trabajadores de Ecopetrol. Y ya sabemos, y ya lo hemos visto, por ejemplo, las altas tasas de criminalización, de victimización que ha sufrido, por ejemplo, la USO, que actúa dentro de Ecopetrol. Y bueno, y dentro de los procesos judiciales vemos otras grandes irregularidades. No solo que se protege de cierta forma a los empresarios al no criminalizar y al no ser serios frente a la violación del derecho de asociación, sino que vemos que el aparato judicial no está funcionando para proteger el derecho de asociación. Por ejemplo, hay varias investigaciones abiertas por artículo 200, es decir, violación del derecho de asociación, y sin embargo hasta la fecha ni una sola sentencia condenatoria, ni una sola, después de la reforma, y ya llevamos casi 5 años. Es decir, no hay sanciones ejemplarizantes para aquellos empresarios que quieran coartar el derecho de asociación. Pero en cambio, sí hay miles de procesos en contra de trabajadores y trabajadoras sindicalizadas que han salido a protestar a las calles. Muchos compañeros y compañeras se encuentran hoy presos en cárceles por ejercer el derecho a la protesta. Estas son las cosas que tenemos que cambiar. Y frente a esto, pues hay toda una construcción de propuestas para que no se siga criminalizando al movimiento sindical, para que no se siga criminalizando la protesta social, porque no de otra forma podremos adelantar estos procesos de construcción de paz, y pues son estas propuestas que le voy a dar la palabra a Fabio Arias para que nos las pueda contar.